promesa, a quien nos amó, cantamos gloria, celebramos a la roca eterna de nuestra salvación. Clama a mí y yo te responderé. Y hermano Walman, qué lindo, ¿verdad?, estar sirviendo al Señor y estar en ese estudio de nuestra casita en Los Ángeles. Amén. Así es, mis amados hermanos, y pues en esta noche hemos visto, ¿verdad? Si usted ahí nos ha llevado en la secuencia de estudios, usted habrá podido ver, ¿verdad?, cómo Dios ha hablado a cada una de nuestras vidas. Amén. Y hemos visto, ¿verdad?, en algunos de los segmentos, ¿verdad?, acerca de lo que es la murmuración, ¿verdad? Y hemos visto cómo el Señor ha castigado la murmuración, ¿verdad? Y cómo también el Señor da el antídoto para ello también, ¿verdad? Amén. Y en esta hora pues nos toca ver y seguir con el tema, amén, y nos toca ver lo que es la ira, amén, que podemos ver también que la ira trae como necedad a nuestro corazón, y luego eso lo podemos ver con la palabra del Señor en el libro de Proverbios 29:11. Sí, amén. Amén. Y dice, el necio, dice, da rienda suelta a su ira, dice, pero el sabio la reprende. Amén, hermano. Amén. Fíjese, hermano Walman, que la ira, ¿verdad? Ira, sinónimo de enojo, pero yo buscaba en un diccionario secular y dice que es un sentimiento de enfado muy grande y dice y violento. Y quiere decir también ebullición y agitado. Entonces la ira, como usted decía, trae reacciones muy violentas, y hoy pareciera pues que vivimos rodeados de eso. Encendemos la televisión, donde yo siempre pienso que en la televisión están las malas noticias y en la Biblia están las buenas noticias. Entonces encendemos la televisión para ver cualquier programa y siempre o hay un matado o robaron, o todo es alrededor de esto. En este mundo la ira impera en manera en un porcentaje muy alto. Amén. Amén. Entonces, fíjese que basado a la palabra del Señor, ¿verdad? El Señor de alguna forma nos da permiso, ¿verdad? Sí. ¿Verdad? Que haya, ¿verdad?, iraos, pero no pequéis, dice, ¿verdad? Sí. Amén. Entonces, de alguna forma, la palabra del Señor nos enseña también, ¿verdad?, que no es lo que entra a nuestra boca, que es lo que nos contamina, sino lo que sale, ¿verdad? Sí. Una persona enojado, una persona con ira en su corazón, ¿verdad?, no hablar algo, bondades de su corazón, ¿verdad? Claro. La palabra nos redacta también que de la abundancia del corazón habla la boca. Sí. Y si en el corazón hay ira, hermano. Ay, Dios mío. Y por eso, la mayoría, bueno, la gente, pues, si a nosotros, pues, el Señor en su misericordia nos ayuda tanto, pues, como dice la palabra, y decía, airaos, pero no pequéis, ¿verdad? O que no se ponga el sol sobre su enojo. Entonces, Él nos manda el Señor eso. Entonces, que se vale airarnos, que se vale que nos enojemos, pero que no nos acostemos así, sino que nos acostemos, pues, en la bendita paz de Dios. Pero fíjense que la ira ha estado presente en el mundo desde que se inició el hombre. Caín fue el primer ser humano que nació, que se llenó de ira. Cuando si nosotros nos que en Génesis 4:5 dice que fue cuando le presentaron al Señor la ofrenda. Eso lo sabemos muy bien en esos versos tan lindos, donde Abel presentó una, Caín la otra. La de Abel fue del agrado de Dios y la de Caín no. Pero entonces dice en el 4:5 de Génesis, dice, pero vio con desagrado el Señor, ¿verdad? Pero vio con desagrado a Caín y su ofrenda. Y entonces Caín dice que se encolerizó y su rostro se descompuso. Entonces, como he dicho, la ira ha estado presente en las personas desde el principio, pero Dios es amor. Amén. Y el Señor lo expresa juntamente con su misericordia a la humanidad en muchas formas, pero también manifiesta su justa ira. Él es santo y le repugna el pecado. Amén. Al Señor, si algo, Él ama al pecador, pero no al pecado. Entonces, tú que nos estás viendo ahora, te invitamos de que el enemigo te tienta, te dice que tú eres un pecador y que tú no tienes. Te lo digo porque a mí me lo decía el enemigo, Jehová lo reprendo y siempre, que yo era tan pecadora que no tenía perdón de Dios. Entonces, y me lo dictaba. Entonces yo pecaba cada vez más.
Entonces, y yo sentía que iba como en un barranco. Entonces, pero llegó la misericordia de Dios a mi vida y aquí soy sentada yo delante de ustedes para darle la gloria al Señor por todo eso, porque el enemigo le habla a uno. Entonces nosotros tenemos hay tres voces que nos hablan: la voz de Dios, la voz de nosotros mismos y la voz del enemigo. Entonces nosotros tenemos que tener bien, discernir bien qué voz nos está hablando. Porque si el enemigo viene, no, tú eres pecadora, no. Entonces el Señor viene y dice: yo te amo a ti, con amor eterno te he amado. Entonces arrepiéntete de lo que estás haciendo, arrepiente de tus pecados, pide perdón y ven a mí, dice el Señor. Entonces nosotros te invitamos, nuestra iglesia que está ubicada en la pantalla, está saliendo la dirección y el teléfono para que tú vengas y te congregues. Si tú, padre de familia o mujer que tienes problemas en tu familia, viene y quieres buscar que tu matrimonio o tu familia vive en una verdadera paz, ven, congrégate. Hoy precisamente los días viernes, mi hermano Walman, hay un culto glorioso de matrimonio dedicado exclusivamente para la familia, para los hijos. Y el Señor nos habla en diferentes maneras, ¿verdad? Dígame usted si no tiene su hogar tan bonito usted. Amén, hermanita. Fíjese que podemos ver también, ¿verdad, hermanita? Que la ira, en una persona que hay ira, también hay divisiones. Sí. Se provoca lo que es la división. Una persona con ira es malignicente, ¿verdad? Pero veamos un poquito lo que es la división. Fíjese, ahí entra lo que es un poco lo que es la murmuración también, porque fíjese, una persona airada, ¿verdad? Que quiere, muchas veces anda viendo la forma de poner en contra de los demás, a las demás personas que muchas veces están bien. Y suele pasar, ¿verdad? En las familias, ¿verdad? Dentro de las congregaciones suele pasar, ¿verdad? Entonces es ahí donde se provoca las divisiones, ¿verdad? Una persona que tiene ira en su corazón, lo primero que hace es dividir, ¿verdad? La ira divide hogares, porque si hay donde el esposo o la esposa tienen ira en su corazón, ¿verdad? Ese hogar está dividido por la ira. Sí, así es. Amén, mi hermana. Sí, fíjese que yo estaba buscando también, yo soy muy acuciosa, no sé por qué, pero yo vengo y voy a ver si es cierto. Entonces en el diccionario dice que la división tiene varios significados. Dice que es partición, separación, desacuerdo, discordia, enemistad. Entonces viene esa frase tan trillada, ¿verdad? Que dice: divide y vencerás. Entonces eso señala que al dividirse las personas por grupos, les va quitando fuerza. Al dividirse en pequeños grupos, les va quitando fuerza. Entonces, qué diferente cuando hay también una palabra, no de la Biblia, que dice: la unión hace la fuerza. Si nosotros estamos unidos como un solo cuerpo en Cristo, nosotros somos más que vencedores. Amén. Entonces, pero hay muchos matrimonios que están en desacuerdo y me llama mucho la atención ahora en esos últimos tiempos que la gente cuando se casa con bienes separados. Ya iba a división. Ya iba a la división. Entonces, esto es lo tuyo, esto es lo mío y esto es lo tuyo. Y la casa es de los dos, pero esa es parte mía y esta es parte tuya. No, es que son un solo cuerpo. A eso lo llama el Señor, un solo cuerpo, una unidad. Entonces, me recuerdo que ahí en la palabra de Dios dice que un cordel de tres, cordel de tres, dice que es más difícil. Amén. Y que si uno se cae, otro lo levanta. Pero una persona sola, ¿quién la va a levantar? O solo que alguien tenga misericordia y lo levante, ¿va? Pero una persona sola, los dos, entonces uno se ayuda con el otro. Amén. Inclusive cuando hay frío, uno se pega al otro y ahí mismo le da calorcito. Entonces, pero cuando hay un desacuerdo, entonces cuando, máxime en una iglesia, cuando la división, que se fracciona la iglesia, entonces nosotros nos ponemos a pensar de que el daño que le estamos haciendo al Señor, no, a nosotros mismos. Entonces, en la familia también. Entonces, la gente que se casa, dice, tu familia, no. El que se casa, la familia de la esposa pasa a ser también, él no se está casando solamente con la mujer o la mujer con el hombre. Ella está casando con la familia de él y él está casando con la familia de ella. Entonces, todos llegan a ser una sola familia. Es como nosotros en Cristo. Nosotros en Cristo somos una bendita familia. Porque nosotros, ¿por qué nos llamamos hermanos? Amén.
porque nosotros tenemos la bendita sangre de Cristo sobre nosotros y Él nos compró con su sangre, entonces para que nosotros fuéramos salvos. Entonces el Señor en su misericordia ahora viene y quiere que nosotros seamos unidos, que tengamos una unidad, como decía, una unidad, uno solo. Cristo es uno. Amén. Entonces el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo es uno solo. Entonces nosotros venimos y nosotros somos un solo cuerpo en Cristo Jesús. Y eso es lo que nosotros queremos que hoy te quede a ti, que no pueden haber divisiones, las divisiones no son buenas, eso no es de Dios, la unión es de Dios. El Señor quiere que nosotros permanezcamos unidos como un solo cuerpo en Cristo Jesús. Amén. Sí, de manera que pues al Señor no le gustan las divisiones, no les gusta que nosotros tengamos un corazón que haya ira en nuestros corazones. Amén. Fíjese, una persona, aparte de cuando ya tiene ira en su corazón, aparte de crear divisiones, aparte de eso también dice que hay maledicencia, dice, en su corazón, fíjese, son soberbios, dice, ¿verdad? De manera que podemos decir, ¿qué es malediciente? ¿Verdad? Por todo maldice, sí, ¿verdad? ¿Por qué a mí esto? ¿Por qué a mí aquello? ¿Por qué a mí el otro? ¿Verdad? Y entonces viene a crear un despropósito en las cosas de Dios en su vida y todo le va mal, nadie lo quiere, ¿verdad? Sí, amén. Entonces podemos ver de que, ¿verdad? Un corazón con ira, amén, ¿verdad? Amén. Hay Así todo es. eso en el amén. También dice, hay soberbia, dice, ¿verdad? La ira provoca soberbia, dice, ¿verdad? Que no acepta autoridades. No hay un respeto por la autoridad. Hay un respeto por la autoridad. No reconoce la autoridad. Entonces, y a nosotros las mujeres, que nos cuesta, es más difícil con uno de mujer, ¿verdad? Que nosotros nos dicen que nos tenemos que sujetar a una cabeza, a un hombre. Y eso está hasta en el mundo está, hermano. El hombre es la cabeza de la casa, o el jefe de la casa, como dicen. No sé si todavía dirán así, pero en mi tiempo así decían. Y no éramos ni cristianos, pero mi papá se sentaba en la cabecera de la mesa y hasta que él llegaba podíamos comer, porque el jefe no había llegado. Entonces, si el mundo así lo hace, ¿cuánto no más nosotros los hijos de Dios, que tenemos que reconocer a un hombre como cabeza en nosotros? Nosotros no sabemos, es la buena y perfecta voluntad de Dios que nosotros las mujeres vengamos y seamos sujetas, como nosotros tenemos que sujetarnos a nuestro amado apóstol, a quien Él ha levantado en esta iglesia.Nosotros nos tenemos que sujetar a Él. ¿Por qué? Porque el Señor a Él lo ha puesto, porque el Señor a Él le ha dado, lo ha colocado en ese lugar, y nosotros tenemos que decir, porque es un hombre sabio. Amén. Él no va a dar un mandato solo porque le tiene ganas, no. Es un hombre sabio que viene y que el Señor le da la palabra para que sea enseñada, a la cual nosotros nos tenemos que sujetar. ¿Por qué? Porque la cabeza de Él es Cristo. Amén. ¿Verdad? Entonces, todo viene y va en una manera de una sujeción. ¿Y por qué? Porque viene esto por la soberbia. Amén. Entonces, pero fíjese, me llama tanto la atención de que nosotros estamos en un mundo tan lleno de ira, y la ira es una raíz, hermano. Amén. Que trae maledicencia, que trae murmuración. Yo lo siento como una zanahoria, yo sí me lo imagino, como una zanahoria, que tiene la zanahoria, que cuando la arrancamos tiene sus raícitas, ¿verdad? Sus pelitos así, son raícitas. Entonces, una raícita es murmuración, maledicencia, ira, enojo y cuánta cosa, ¿verdad? Entonces viene, pero hay unos hombres que a mí me llamaron tanto la atención, que causaron división entre el pueblo de Israel. Bueno, ya hablamos de Caín, ¿verdad? Que Caín mató al hermano y todo lo que le molestó a Caín. Imagínense que viene y el Señor lo levanta a usted. Y viene y hay otro hermano, o yo, que tengo más tiempo de estar en la iglesia. Y el Señor, a él le flujo levantarlo a usted. Entonces uno tiene que gozarse cuando el Señor levanta a otra persona, cuando el Señor viene y le da palabra, le da la gracia, le da lo levanta para que la gloria sea reflejada. La gloria de ese varón no es su gloria, sino la gloria de Dios. Entonces el Señor en su misericordia viene y quiere que nosotros no tengamos, el pueblo, nosotros como pueblo, quiere el Señor que nosotros no tengamos, nosotros no haya ira, que no nos enojemos, porque el Señor viene y levanta a otro. Esa es envidia. Amén. Otra raícita de la zanahoria, pienso yo. Entonces, pero fíjense que el otro, Balaam. Balaam viene cuando el rey Balac quiere que profetice contra el pueblo de Israel, ¿verdad? Entonces ahí viene y él se enojó tanto cuando la burro no sé qué era,
viene y no quiso caminar. ¿Por qué? Porque él era un hombre enfurecido. Entonces, pero yo pienso que uno que de verdad, Coré era un sacerdote, yo me pongo a pensar, era un sacerdote, era un levita, y viene y empieza a murmurar porque le dice a Moisés que él era ¿cómo es que Dios puede habla por ti, puede hablar también por nosotros? Amén. Era una envidia. Amén. Y ya ves la consecuencia que tuvo el mal hablar, la murmuración que hubo en Coré, que vino él y toda su casa. Se abrió la tierra y toda su casa viene, y no dice solo Coré, ahí yo pienso hasta el chucho se fue. Perdónenme, hasta el perro, Amén. ¿verdad? Se fue. Entonces, ¿pero por qué? Porque él murmuró contra Moisés. Entonces, ¿y quién era Moisés? El que el Señor había levantado. Amén. Simple y sencillamente. Entonces, era una autoridad. Entonces, y le dice así en Números 16:3, Coré y su grupo fueron a decirle a Moisés y a Aarón, ya estamos hartos de que ustedes se crean los jefes de todos nosotros. Dios está con todo el pueblo y a todos nos ha elegido para servirle. ¿Por qué quieren hacerlo todo? Entonces, no. Y recordémonos que Moisés le hablaba, el Señor le hablaba, el Señor, vas a hacer esto, vas a hacer aquí, te vas a mover para acá, levanta el campamento. El Señor le decía a Moisés y Moisés se lo decía al pueblo. Entonces Coré entró en murmuración, entró enojo, entró envidia. ¿Y qué pasó? Se abrió la tierra y ahí sí que con todas sus pertenencias, ¿verdad? Se los tragó. Entonces, pero fue porque él vino y se rebeló contra una autoridad. Amén. Sí. Entonces podemos decir, mis amados hermanos, la verdad, conforme al estudio, ¿verdad? Que una persona, un corazón donde hay ira, amén, donde pues Así es. hay soberbia, dice, lo primero que provoca ese donde quiera que va, ¿verdad? Sí. Son desórdenes. Amén. ¿Verdad? Entonces, ¿cómo nos conocen a nosotros, verdad? Que cuando llegamos, ¿verdad? Ponemos, ¿verdad? De alguna forma, ¿verdad? Se siente la paz. Sí. O cuando llegamos nosotros, lo primero que hacen nuestros amigos o nuestros compañeros de trabajo, ¿verdad? O nuestros hermanos, ¿verdad? Sí. O nuestros familiares, ya viene aquel, ¿verdad? Entonces provocamos división y desórdenes, ¿verdad? Entonces, ¿verdad? En nuestro corazón tiene que haber eso, ¿verdad? No tiene que haber ver paz, amén. Y podemos Amén. ver, ¿verdad? A través de la palabra podemos ver cómo el Señor castigó la soberbia, cómo castigó la murmuración, ¿verdad? Pero a través de la palabra podemos ver nosotros también que todos esos ejemplos fueron escritos, dice la palabra, Amén. para ejemplo de nosotros, ¿verdad? Entonces, si nosotros podemos ver, ¿verdad? Que el Señor disciplinó, porque lo disciplinó, Sí, ¿verdad? sí. Entonces, quiere decir, ¿verdad? Que si pasó con ellos, que de nosotros, ¿Cuánto nomás? ¿verdad? Sí. ¿Cuánto más nosotros? Pues tenemos que Amén. tener mucho cuidado. Eso es como un hello, mira lo que les pasó a ellos. Entonces no lo hagas, no lo hagamos nosotros. Quiero saludar muy cariñosamente y bendecirlos a la iglesia de Atlanta que nos están viendo. Dios les bendiga, amados hermanos. Nosotros aquí los recordamos con mucho cariño y oramos mucho por ustedes también y gracias por su sintonía. Viene y fíjese, hermano, también de que me llama tanto la atención que los desórdenes. Una casa desordenada, hay de todo, ¿verdad? Un desorden, suciedad, desorganización. Entonces habla mucho. Yo cuando mi pastor que tuvo en la luna decía que él cuando miraba un carro de una mujer, miraba un carro, ya sabía cómo vivían, ¿verdad? Entonces, porque un carro hay de todo, ¿verdad? Pero entonces, me llama tanto la atención que el desorden es una cosa tan fea, porque si nosotros no podemos mantener nuestra vida en desorden, en un orden, el orden bueno de Dios, en el orden perfecto de Dios, nosotros eso vamos a darle a la gente. Entonces, en nosotros va a haber, si hay desorden, en nosotros va a haber murmuración, va a haber inconformidad, que es algo tan tremendo, porque por nada va a estar, hay gente que no está conforme con nada. Si hay calor, porque hay calor; si hay frío, porque hay frío; si está lloviendo, porque está lloviendo, y es un desastre. Amén. Entonces, pero es bien tremendo porque nosotros podemos estar inconformes. Entonces nosotros tenemos que tener mucho cuidado. Fíjese que estos estudios a mí me habla mucho el Señor por medio de estos estudios, porque como tenemos que darle el tema, entonces primero el tractor pasa por mí, ¿verdad? Entonces, Amén. para después pasar para aplacar mi tierra, para Amén. componer mi tierra.
Entonces yo te quiero ser buena tierra, que en mi tierra hayan buenos frutos, hayan viñedos, frutos agradables al Señor, Amén. no al hombre. Entonces, pero para que Él se agrade de mí. Entonces quiere decir que todo eso, me está diciendo el Señor, no murmures, no estés inconforme, sea organizada. Entonces es tan lindo esos temas porque nos ayudan mucho, pero como digo, ¿va? Nos ayudan a nosotros primeramente, ¿va? Para dárselo al pueblo, porque nos ponemos a recapacitar, esto lo hago yo, entonces para dejar de hacerlo. Amén. Y si no lo hago yo, tengo que tener cuidado de no caer en eso. Amén. Sí. Entonces dirán mis hermanos que nos están viendo, ¿verdad? Pero si de todo eso, ¿verdad? El Señor va a castigar, ¿verdad? No va a castigar, sino de alguna forma, ¿verdad? Nos va a disciplinar. Amén. Si nosotros estamos cayendo en eso, ¿verdad? Y eso es misericordia también, ¿verdad? Amén, así pero es. De todo eso que estamos hablando, ¿verdad? Como para toda enfermedad hay un remedio, sí, ¿verdad? Sí. Entonces, para toda enfermedad, para un dolor de cabeza, ¿verdad? Pues ahí están las pastillas, ¿verdad? Muchas veces corremos más a eso, ¿verdad? Sí. Entonces, fíjese, para la murmuración, vamos a ver de que ahí está el antídoto, dice, y que es, dice, la palabra de Dios, dice, con sana doctrina, dice. Amén. Y eso lo podemos encontrar en 1 de Timoteo del 6 al 4. Dice, si alguno enseña una doctrina diferente y si no se conforma a las a las sanas palabras, dice, de nuestro Señor Jesucristo y la doctrina que es conforme a la piedad, dice, el verso 4 dice, este va envanecido y nada entiende, dice, sino que tiene un interés morboso y discusiones, dice. Entonces sí. Podemos ver de que si nosotros tenemos murmuración, ¿verdad? Cuando nos estén enseñando, ¿verdad? Cuando se pare a alguien, ¿verdad? Frente a nosotros a enseñarlo, vamos a decir, no, eso no es así. Ajá. ¿Verdad? Eso no es Sí. así, ¿verdad? Entonces no vamos a nosotros de alguna forma aceptar. Y es como nosotros tenemos que sujetarnos a la palabra. Porque escrito está. Amén. Y el escrito está es amén y amén. Amén. Entonces, así es. Entonces nosotros no tenemos que discutir con otro, porque la palabra, lo que a él le está dando, el Señor le está dando a esa persona, solo tenemos que ser como los bereanos, ¿verdad? Entonces que chequear, eso sí está en la palabra de Dios. Por eso es que lo importante para nosotros es convertirnos en unos asiduos lectores de la palabra de Amén. Dios, porque la palabra, él dice la misma palabra del Señor, mi pueblo fallece por falta de conocimiento. Entonces nosotros vamos a saber que lo que sí estamos oyendo es sana doctrina, amén. Entonces nosotros creemos, nosotros sabemos, no creemos, nosotros sabemos fehacientemente que la palabra que el Señor da aquí en por boca de nuestro apóstol Jorge Fuentes, el Señor es una buena y sana doctrina, la que fue implantada desde ese tiempo por un gran siervo, nuestro apóstol Otoniel Ríos Paredes. Entonces, amén. Pero el Señor en su misericordia no es la doctrina, es una doctrina de Elín, es lo que el Señor le reveló a Pablo. Entonces, el arquitecto de la iglesia. Pero entonces el Señor en su misericordia quiere que nosotros no caigamos en tales cosas. Amén. De alguna forma, fíjese que lo que quiere el Señor es de que a nosotros se nos despierte el paladar. Amén. ¿Verdad? ¿Y cómo se nos va a despertar el paladar, verdad? Leyendo, ¿verdad? Escudriñar las escrituras, porque en ellas os parece que está la vida eterna, ¿verdad? Si nosotros, ¿verdad? Nos vamos muchas veces cuando compramos algún carro, compramos algún electrónico, ¿verdad? Rápido viene el índice, ¿verdad? Cómo nosotros tenemos que instalarlo, ¿verdad? Entonces, fíjese, de alguna forma en la palabra del Señor está la vida. En las instrucciones. ¿Verdad? Ahí están las instrucciones de nuestra vida, ¿verdad? Sí. Y cada vez que nosotros la abrimos, ese es nuestro espejo. Exacto. Ahí nos estamos viendo, ¿verdad? Somos expuestos, ¿verdad? De alguna forma, ¿verdad? El Señor nos habla y nos dice, ¿verdad? Esto eres tú, ¿verdad? Sí, amén. Entonces, pero fíjese, basado en el estudio podemos ver que hay niveles de murmuración. Sí. Fíjese, está el nivel 1, dice murmuración en el espíritu. Tremendo. Amén. Eso es lo más tremendo. Amén. Es tremendo eso porque fíjese que como ejemplo nos pone a Luzbel. Él, Dios del cielo. Y él era un ángel de luz, por eso se llamaba Luzbel, ¿verdad? Amén. Pero murmuró tanto, se rebeló tanto. Primero se rebeló en su corazón. Eso es lo peligroso que nosotros tenemos que nuestro corazón se mantenga un corazón genuino, un corazón puro delante de Dios, no delante de los hombres, porque yo al pensar una cosa o al ver algo digo, el Señor primeramente está sabiendo qué son las intenciones de mi corazón. Por eso dice la palabra de Dios, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Entonces él se rebeló
¿verdad? Y está el otro nivel, hermano, porque ya no tenemos El otro nivel es el nivel del alma. Amén. Hermanos de hoy, dice, ¿verdad? Sí. Como nosotros, ¿verdad? ¿Verdad? Como cuando la hermana ponía el ejemplo, ¿verdad? De que cuando el Señor levanta a alguien, ¿verdad? Y entonces, ¿verdad? Dios tiene nuestra porción para nosotros. Así ¿verdad? es. No podemos Para nosotros cada decirle, quien. Señor, quiero aquello, ¿verdad? Sí. No, ¿verdad? Simplemente, ¿verdad? Esperar la voluntad del Señor y no murmurar en contra del hermano, ¿verdad? Si Así alguna es. otra cosa, ¿verdad? El hermano, vimos que hizo, ¿verdad? Pues, mejor quedarnos callados y no murmurar, porque cuando nosotros dice la palabra, o nos dice la palabra del libro a los romanos, creo que nos habla Pablo, dice, o tú quién eres hombre, dice, que cuando juzgas y señalas, dice, a ti mismo te señalas, ¿verdad? Así Entonces es. podemos ver nosotros de que, ¿verdad? Existe ese tipo de murmuración, mi hermana. Y el nivel 3, hermano, que es Nivel el, T. ¿verdad? A mí, murmuración en la carne, dice, Ujú. el inconverso. Y creo, Así es. y creo que esto lo utilizamos mucho cuando nosotros estábamos afuera. Incluso se puede decir que ahora, ¿verdad? Como cuando, fíjese, nosotros podemos ver cómo las personas caminan afuera, Sí. ¿verdad? Pero nosotros no podemos decir, qué bárbaro Pero para eso hay un remedio. Y un remedio es hoy, ahorita en este momento, nosotros te suplicamos a ti que estás viendo este programa tan bonito, tan bendecido, para que si tú quieres reconciliar con el Señor, reconocer al Señor como tu Salvador, venga y llegues a Él y hagas con nosotros recibir al Señor como tu Salvador, que mi hermano Walman va a dirigir la oración, ¿verdad, hermano Amén. Walman? Si tú, mi amado hermano, si de alguna forma sientes hay alguna de este tipo de cosas de lo que se está hablando aquí, ¿verdad? O si tú de alguna otra razón te alejaste de los caminos del Señor, o si tú sientes en tu corazón, ¿verdad? Un vacío, el Señor quiere llenarlo. Amén. Creo que ese es un buen momento para que tú levantes tus manos y puedas decirle, Padre, en el nombre de Jesús, Señor, en nombre de Jesús. reconozco Glorifica que soy pecador en esta y que hora. mi pecado me separa de Señor ti. Jesús. Hoy, Cristo, te invito a mi Amén. En corazón, el nombre de entra en Jesús. mi vida, en el nombre de Jesús. Cantamos gloria, cantamos gloria, elevamos nuestra alabanza a quien nos amó. Cantamos gloria, cantamos gloria, celebramos a la roca eterna de nuestra salvación.